Ahora vamos a ver el desplazamiento bidimensional, ¿sí? Para esto vamos a construir un plano cartesiano, X, ¿sí? Nuestro eje X y nuestro eje Y. También es necesario tener una trayectoria de un móvil, ¿sí? Cualquiera. He considerado esta ilustración donde aquí estaría mi posición inicial y aquí mi posición final. Entonces para mi posición inicial va a estar representado con una letra A, ¿sí? Y para esta posición inicial necesito un vector posición o también llamado radio vector. De esta manera, para los que se hayan olvidado, un radio vector siempre va a partir desde el origen, ¿sí? Este radio vector va a tener un cierto simbolismo de esta manera, R su índice A con una flechita arriba. Muy bien. Ahora necesitamos las coordenadas de este vector. En este caso tendríamos una coordenada X su índice A y Y su índice A. Muy bien, ya tenemos las coordenadas de este vector de aquí. R su índice A va a ser igual a X su índice A, punto y coma, Y su índice A. Para mi posición final vamos a representarlo con una B, ¿sí? Para esta ubicación de este móvil vamos a usar otro vector posición o también el radio vector. En este caso, esto de aquí parte desde el origen, simbolizado de esta manera, R, su índice B con una flechita arriba. También necesitamos sus coordenadas, por lo tanto tendríamos X su índice B y Y su índice B. De esta manera lo pongo por aquí abajo, R su índice B con una flechita arriba igual a X su índice B y Y su índice B. Muy bien, ya tenemos nuestros dos vectores con sus coordenadas, ¿sí? Ahora es necesario también obtener el ángulo entre esos dos vectores, porque va a ser muy necesario para los ejercicios. En este caso sería este ángulo de aquí, miren, ve, este ángulo alfa. Para obtener este ángulo solamente tienen que acordarse sobre una fórmula de vectores, que es este de aquí. Miren, lo voy a mostrar. El coseno de alfa es igual al producto de los dos vectores, en este caso de mi posición inicial por mi posición final, entre el módulo de los dos vectores multiplicados. Y tienen que acordarse que el producto escalar entre dos vectores me daría otro escalar. Y también aquí pues el módulo es otro escalar y este módulo de aquí sería otro escalar. Entonces toda la operación que puedo realizar aquí obtendríamos un escalar. Por lo tanto, no hay ningún problema a que tú despejes alfa y el coseno lo pases al otro lado como coseno inverso y pues operas y ya tendrías tu ángulo alfa. Pues estos son datos muy importantes para hacer o resolver los ejercicios que tú desees. Ahora sí, tenemos que identificar cuál es mi vector desplazamiento. En este caso, este vector desplazamiento bidimensional partiría desde la posición inicial a la posición final, representado o simbolizado con una D y una flechita arriba. ¿Cómo yo obtengo este vector? Este vector lo obtengo con la diferencia de los dos vectores, es decir, R su índice B menos R su índice A. Ahora bien, para seguir profundizando en el análisis de esto de aquí, reemplazas con sus coordenadas, obteniendo esto de aquí. Y cuando estudiabas vectores, pues hacías la diferencia, ¿cierto? De esta manera. X su índice B menos X su índice A y Y su índice B menos Y su índice A. Y obtendríamos esto de aquí. Mi primera componente del vector desplazamiento va a ser X su índice B menos X su índice A. Y mi segunda componente del vector desplazamiento sería Y su índice B menos Y su índice A. Muy bien. Esto de aquí sería una forma de trabajar para poder obtener mi vector desplazamiento. Pero hay otra forma también muy usada, que es esto de aquí. El vector desplazamiento va a ser igual a la diferencia de X su índice B menos X su índice A. Todo esto multiplicado por mi vector fundamental o mi vector unitario Y, ¿sí? Más Y su índice B menos Y su índice A y todo esto multiplicado por mi vector fundamental o vector unitario J. Esto de aquí es una forma también de realizar o de obtener mi vector desplazamiento. Ustedes tienen que acordarse sobre mis vectores unitarios Y y J, ya que mis vectores unitarios Y estaría ubicado en el eje X, ¿sí? Y mi vector unitario J en el eje Y. ¿Está bien? Hay una característica que no se tienen que olvidar, que los vectores unitarios al obtener su módulo, pues vamos a obtener su unidad, ¿sí? Estos son vectores fundamentales unitarios
que están ubicados en el eje X y en el eje Y. Para I sería 1.0 y para J sería 0.1. ¿Está bien? Muy bien. Realizando esta operación tendríamos que x índice b menos x índice a, todo esto multiplicamos a 1 y también todo esto multiplicamos a 0, teniendo que mi vector desplazamiento es igual a x índice b menos x índice a, sería mi primera componente, y mi segunda componente 0. Muy bien, ahora sí, más, de la misma manera, todo esto multiplica a 0 y todo esto multiplica a 1. Por lo tanto, obtendríamos esto de aquí. Operando pues x índice b menos x índice a más 0, tendríamos mi primera componente por aquí, ¿cierto? Este sería mi primera componente, y 0 más y su índice b menos y su índice a, este sería mi segunda componente. Por lo tanto, esto de aquí, miren, ¿ve? Es igual a esto de aquí. Estas son dos formas diferentes de obtener mi vector desplazamiento. Ahora bien, ya tenemos nuestro vector desplazamiento, pero necesitamos la longitud o el módulo de este vector desplazamiento, donde tenemos dos formas de hallar la longitud de este vector desplazamiento: por ley de cosenos y por el teorema de Pitágoras. Describo por aquí que el valor o el módulo del vector desplazamiento se puede calcular de dos maneras diferentes. La primera es ley de cosenos, donde ustedes se tienen que dar cuenta que estos vectores, tanto los vectores posición como mi vector desplazamiento, forman un triángulo, ¿cierto? De esta manera, miren, ¿ve? Para que lo vean mucho mejor. Para aplicar ley de cosenos yo tengo que obtener la longitud de dos lados y además el ángulo formado entre esos dos lados. Por lo tanto es necesario, por aquí lo voy a poner, la longitud del vector r su índice a y también mi longitud del vector r su índice b, para poder obtener la longitud del vector desplazamiento. Pero no se olviden del ángulo, que lo pongo por aquí, ¿sí? Estos datos que estoy encerrando son datos necesarios para aplicar ley de cosenos, ¿está bien? Donde ustedes saben, ley de cosenos es igual a esto de aquí. Mi longitud del vector desplazamiento o el módulo de este vector desplazamiento es igual a la raíz cuadrada del módulo. No se vayan a olvidar, no es el vector, es el módulo del vector elevado al cuadrado más el módulo del otro vector r su índice b elevado al cuadrado menos dos veces r su índice a, el módulo por r su índice b, su módulo, todo por el coseno de alfa. Y ahora vamos a ver cómo hallar el vector desplazamiento o la longitud del vector desplazamiento con Pitágoras. ¿Está bien? De esta manera. Vamos a obtener el plano cartesiano x y y, nuestro origen y la trayectoria del objeto que estamos analizando, con su posición inicial en A y su posición final en B. Mi vector desplazamiento, ¿sí? Ahora lo que tienen que saber es que para obtener la longitud de este vector, por el teorema de Pitágoras, solamente vamos a trabajar con las coordenadas. ¿Está bien? Los vectores vamos a dejarlo de lado en esta ocasión. Entonces, mis coordenadas para mi posición inicial sería x su índice a y y su índice a, ¿cierto? Para la posición final sería un x su índice b y un y su índice b. Ahora vamos a tener que identificar el triángulo rectángulo para aplicar el teorema de Pitágoras. Lo que vamos a hacer es observar x su índice a x su índice b. Es lo mismo de aquí, de la posición inicial hasta aquí, ¿cierto? Y cómo yo obtengo esa longitud, solamente con la diferencia de x índice b menos x índice a, ¿cierto? Entonces ya tendríamos nuestro primer lado, entre comillas, de mi triángulo rectángulo. El otro lado necesario es este de aquí. Por lo tanto, ¿cómo lo obtengo? Por la diferencia de y su índice b menos y su índice a, ¿cierto? Entonces tendríamos esto de aquí. Muy bien, ya tendríamos nuestro triángulo rectángulo construido. Y ustedes aplicarían Pitágoras elevando al cuadrado esto de aquí, más esto de aquí elevado también al cuadrado, y finalmente igualado a esto elevado al cuadrado. De esta manera, el módulo, la longitud elevado al cuadrado de mi vector desplazamiento va a ser igual a la diferencia de x índice b menos x índice a elevado al cuadrado, más la diferencia de y su índice b menos y su índice a elevado al cuadrado. Esta es una forma de realizarlo, pero está de esta manera también que podemos usar, ¿no?
Ya tenemos las dos maneras distintas que se usaría también dependiendo a comodidad con respecto al ejercicio que tengamos. Y ahora bien, hablando de ejercicios, vamos a realizar un ejercicio como ejemplo, ¿está bien? Vamos a tener este ejercicio que nos dice que un caracol se empieza a mover desde el punto A, 4.1, hasta el punto B, 12.5. Calcular su vector de desplazamiento y el módulo de dicho vector. Muy bien, vamos a construir mi plano cartesiano. Para ilustrarlo, nuestro eje X, nuestro eje Y, nuestro origen. Vamos a suponer ahora que la trayectoria descrita por el caracol es esto de aquí. Muy bien, mi posición inicial sería más o menos esto de aquí y mi posición final sería esto de aquí. ¿Está bien? Muy bien. Para mi posición inicial y final estaría ubicado en un punto A y un punto B de la trayectoria. Entonces para mi posición inicial A tenemos 4.1, ¿cierto? 4 y 1 en Y. Para mi posición final sería 12 en X y 5 en Y. Ahora me piden calcular el vector de desplazamiento. Para esto el vector de desplazamiento, ustedes ya saben, que iría de mi posición inicial a mi posición final. Además, ustedes tienen que ubicar los vectores posición. En este caso, para mi posición inicial tendría este radio vector más o menos representado con una R y una flechita arriba, su índice A. Y mi otro radio vector que iría desde el origen hasta la posición final, que estaría representado con una R, su índice B y una flechita arriba. Ahora sí, estos vectores posición tienen prácticamente las mismas coordenadas que los puntos en la trayectoria que realizó este caracol. Para R, su índice A con una flechita arriba va a tener una coordenada de 4.1. Para R, su índice B y una flechita arriba va a tener una coordenada de 12.5. Y entonces nos acordamos cómo obtener el vector de desplazamiento. De esta manera, ¿se acuerdan? Y de aquí podemos reemplazar ya que el vector de desplazamiento es igual a 12.5 menos 4.1. Realizamos la diferencia, que sería 12 menos 4, que sería 8, y 5 menos 1, que sería 4, obteniendo que mi vector de desplazamiento es igual a 8.4. Y ahora aplicamos el teorema de Pitágoras. Lo que vamos a hacer es, vamos a usar esto de aquí, ¿está bien? Entonces tendríamos que el vector de desplazamiento, su módulo, sería igual a la raíz cuadrada de 12 menos 4 elevado al cuadrado, ¿cierto? Más 5 menos 1 elevado al cuadrado. Y de aquí pues obtenemos que prácticamente sería igual a esto de aquí, ¿cierto? El vector de desplazamiento es igual a la raíz cuadrada de 8 al cuadrado más 4 al cuadrado. Donde les puedo decir que pueden omitir esto de aquí, ¿sí? Y pueden solamente usar estas coordenadas, mira, ve, 8.4, ya que es lo mismo, elevas al cuadrado a 8 y también elevas al cuadrado a 4 y lo sumas y le sacas la raíz cuadrada. Eso sí, siempre y cuando sepas cuál es el vector de desplazamiento, ¿está bien? Entonces seguimos, y esto ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 64 más 16, todo por la raíz cuadrada. Y sumando obtenemos raíz cuadrada de 80. Y de ahí descomponemos, ya que 16 por 5 es 80. Donde puedes sacar la raíz de 16 y la raíz de 5 por separado. Y obtienes 4 por la raíz de 5. Donde finalmente suponemos que las coordenadas están dadas en metros, ya que en el ejercicio no lo especifica. Por lo tanto, podríamos escribirlo de esta manera, poniendo al lado de nuestros resultados el símbolo de metros. ¿Está bien? Y pues hasta aquí el video y hasta la próxima.